con un code determinado. Nosotros vamos a utilizar el code que fue el del cierre del capítulo anterior. Es este que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a utilizar estos números para que a ustedes les quede claro. Pero podríamos utilizar cualquier otro. ¿Está? Este es el code final que vimos cuando introdujimos gobierno. Y ahí tuvimos, la oferta total fue 5.154, Producto Interno Bruto 2.195, yo qué sé, exportaciones 790, en fin. Todos los cálculos que vamos a hacer en todo este trayecto de la primera cuenta, que es la producción, hasta la cuenta acumulación, van a utilizar como base este cuadro de oferta y utilización. Bien. Solo para que ustedes sepan, como información, ¿sí? En el año 2008, el sistema de cuentas nacionales actualizó la información que había y la forma en que se preparaba a partir de 3 o 4 modificaciones importantes que hubieron. Se introdujeron algunos cambios en base a los cambios de la realidad. Por ejemplo, a raíz de los cambios financieros de los 90, en el año 2008 se incluyen como servicios financieros algunos que no eran los clásicos de intermediación financiera. El clásico de intermediación financiera era el banco. Ustedes iban a un banco y el banco le tomaba el dinero como depositado, se los pedía prestado a ustedes y se los prestaba a un tercero. Ese era el negocio clásico de un banco. Los bancos evolucionaron mucho a partir de los 70. Empezaron a hacer una enorme cantidad de tareas que no eran las clásicas de tomo y presto. Por ejemplo, ofrecen garantías, avales. Por ejemplo, abren cartas de crédito internacionales. Por ejemplo, negocian instrumentos financieros complejos como opciones, futuros. Crean certificados de depósitos, en fin, una enorme cantidad de tareas que no eran las clásicas. Bueno, todo eso se incorporó como servicios financieros en el año 2008. También cambió en la formación bruta de capital. Se incluyó la investigación, se incluyeron las bases de datos como formación bruta de capital, o sea, si alguien adquiere un sistema de computación para las compras, por ejemplo, eso es formación bruta de capital, ¿sí? Se incluyeron los gastos en armamento, que esto a Uruguay no le va y le viene, ¿verdad? Pero para otros países puede ser importante, como para Putin, donde ahí tiene una formación bruta de capital enorme, enorme, pobre Putin. No sé si pobre, no lo sé. Bien, esos fueron cambios incorporados en el año 2008. Putin no tiene ni idea de que lo mencionamos en esta clase, eso estoy totalmente seguro. Bien, este sistema de cuentas nacionales es la metodología, en donde están las reglas, qué instrumentos, cuáles son los procedimientos que se utilizan, que define las distintas variables. No sabemos, Cristian, capaz que el hombre está aspirando a un sueldo del Mides, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe, el Mides de Rusia. ¿Sí? Capaz que se lo trancaron, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, es un sistema internacional, o sea, no es caprichoso, y la idea es que todos tengamos más o menos, ¿sí?, la misma descripción de los procesos, de forma de poder hacer comparaciones entre distintas economías que se describen. ¿Sí? Acá tenemos, volviendo a la primera clase, estos son los procesos de producción, cuando se producen bienes y servicios, como vimos en estas últimas clases en el COU, se genera ingreso, el valor agregado. Ese ingreso luego se distribuye y se redistribuye, se utiliza, se ahorra o se pide prestado. Las primeras 4 tareas o actividades, producción, generación de ingreso y redistribución, distribución y redistribución, y utilización, generación de ahorro, se describen en las cuentas corrientes.
que son las que vamos a ver en estas primeras 2 o 3 semanas. Finalmente, para cerrar esta primera mitad del curso, vamos a ver la cuenta acumulación, cuenta capital. Eso lo que describe es cómo se acumula capital y cómo se financia. Finalmente, la cuenta de patrimonial, de situación patrimonial y su variación, se le llama hoja de balance. Nosotros no la vamos a ver en este curso. ¿Sí? Va a ir a descriptiva 2 si alguien quiere hacer. Bien. Las cuentas producción y generación, después les va a quedar más claro esto a medida que avancemos, se realizan por ramas de actividad o por industrias y al mismo tiempo por agentes institucionales. ¿Sí? Recuerden, las ramas de actividad o industrias es un conjunto de establecimientos. El establecimiento es una institución que produce bienes y servicios. Por ejemplo, no sé, Supermercados Disco es un establecimiento. ¿Sí? Al grupo de establecimientos que tienen características en común, que utilizan el mismo procedimiento, se le llama rama de actividad o industrias. Más que nada le llamábamos nosotros, para no confundir con la industria, ramas de actividad. Entonces, la rama comercio incluye el establecimiento Disco, sociedad anónima. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el comercio lo que se dedica es a adquirir bienes y venderlos, acercar el bien al consumidor. Bueno, todos los que tienen esas características están dentro del rubro rama de actividad comercio. ¿Sí? Vamos a agrupar las ramas de actividades en 3 grandes rubros: agro, industria y servicios. El agro es el sector primario, la industria, manufactura, y los servicios, ¿sí?, son los que no son ni agro ni industria, son los que están aportando servicios, ¿verdad? ¿Sí? Sectores institucionales. Bueno, ustedes recuerdan que se considera sector institucional todo aquel agente o grupo de agentes que puede endeudarse, tener activos, realizar actividades económicas, y ahí vamos a tener a los hogares, que por definición no producen, las sociedades, que las vamos a agrupar todas las sociedades, financieras y no financieras, que se dedican justamente a producir bienes y servicios, y el gobierno, que es un particular porque produce, como ustedes saben, bienes y servicios no a precio de mercados. Y finalmente el resto del mundo, que es el que van a ver, nos va a complicar la vida, porque es un agente institucional externo a la economía que estamos describiendo. Las 2 primeras cuentas, producción y generación de ingreso, las vamos a construir primero por ramas de actividad y luego por sectores institucionales. Cuando la cosa se empieza a complicar, que es en la tercera cuenta, distribución del ingreso, solamente lo vamos a hacer por sectores institucionales. Bueno, ya que se pone más densa la mano, por lo menos lo hacemos una vez sola y no 2 veces, que a veces confunde. Las últimas 3, entonces, distribución, utilización y acumulación, van solo por sectores institucionales. Bien, esta ha sido un poco la introducción. Algunos tips que me gustaría que los recuerden. Primero, el Banco Central es una sociedad. Primer punto. No, el Banco Central es una sociedad, no es el Estado. Las empresas públicas también son sociedades no financieras, más allá de que el propietario sea el Estado. Ese es otro tema. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, muy bien. Profe, ¿Sí? perdón, dijo el Banco Central, ¿es qué? Es una sociedad, es una empresa, sociedad financiera, ¿verdad? No es gobierno. No se olviden de eso. El Banco Central
adquiere algo, no es el gobierno el que está adquiriendo, es una sociedad el que está haciendo. Hace formación bruta de capital, es el sector sociedades financieras el que le está haciendo. Nosotros acá vamos a considerar todas las sociedades juntas, para no complicar mucho las cosas. Bueno, muy bien. Volvamos a nuestro viejo COU. Ahí lo tienen. ¿Sí? Ahí tienen el COU. Ya está completo. Ya tenemos a las 3 ramas de actividad, como ustedes pueden ver. El agro, la industria y los servicios. ¿Vieron? Ahí están las 3 ramas de actividad de las que estamos hablando. El agro produciendo 855 pesos, la industria 1.739, el sector servicios, la rama de actividad servicios 990, la producción total es 4.104, ¿sí? Y a su vez la oferta total es 5.154, que es igual a 3.245, la oferta final, más las importaciones de 1.050. 3, 4, perdón. La producción total, que es 4.104, la oferta final es 3.245, eso para sacar el producto. Me rectifico. La producción interna, que es 4.104, más los 1.050 de las importaciones, que me da los 5.154 de la oferta total. Estaba confundiendo los números, ustedes disculpen. O sea que esta economía lo que tiene son 3 ramas de actividad que producen las producciones de 4.104, y si a eso se le agrega lo que produjo el resto del mundo, que es 1.050, obtengo la oferta total de 5.154. Ahora sí, estaba pensando en otra cosa y por eso confundí los números. El valor agregado de esta economía, de la que estoy describiendo, es 2.195, que ahora sí es igual a la oferta final, 3.245, menos las importaciones, que son 1.050. ¿Sí? Eso me da 2.195. Esto ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? O sea, no estoy agregando nada nuevo. Pero en realidad, ustedes entenderán que si vamos a empezar a describir esta economía con los distintos procesos económicos, cae de maduro que el primero de ellos tiene que estar vinculado con la producción de bienes y servicios. Y esa es la cuenta producción. Describe el proceso en el cual, a partir de insumos, se obtiene bienes y servicios de las distintas ramas de actividad. ¿Sí? Si vamos al COU, es la lectura vertical. Simplemente, el agro, por ejemplo, la rama agropecuaria, rama 1 le vamos a llamar acá agro, a partir de 210 pesos de insumos, produce 855. O sea, agrega valor en 645. Esto es lo que va a aparecer en la cuenta producción, en la cuenta corriente producción de esta economía. El agro produciendo 855 a partir de 210 de insumos y agregando 645 de valor agregado. Después vamos a ver el valor agregado que hay ahí adentro. La industria, lo mismo, produjo 1.739 a partir de los insumos, que fueron 1.199, de acuerdo a este COU, generando un valor agregado de 540. Y bueno, y ahora tenemos los servicios y el servicio del gobierno, que los vamos a juntar porque son los 2 servicios para producir, ¿sí? Como producción, no como demanda, ¿verdad? Es igual a 990 más 520. Tuvieron 500 en total de insumos y agregaron 1.110, ¿verdad? De valor agregado entre los 2. Acá tengo eso que acabo de describir. La cuenta producción por actividades. Fíjense ustedes
El sector agropecuario produjo 855, la industria 1739, y la suma de estos dos son servicios. Esta tabla que ustedes ven ahí es la cuenta de producción por ramas de actividad. A la derecha, yo voy a tener todas las ramas de actividad con su producción. Y ahí tengo, el sector agropecuario produjo 855, la industria produjo 1739, y los servicios que agrupan servicios del gobierno y el sector servicios, la suma de los dos son estos 1510. Total, 4104, que es lo que yo tenía como producción. ¿Sí? Acá también tengo lo mismo, 855, 1739, la suma de estos dos, 990, que son los servicios, que son estos 1510, la producción total de esta economía es 4104. Estos son los recursos, o sea, de cómo se nutre la tabla. La tabla, la cuenta corriente, la cuenta producción, cuenta corriente, producción. La cuenta corriente tiene como recurso, cómo se nutren las distintas ramas de actividad, es con su producción. A la izquierda, el último práctico, Francisco, fue ayer, cerramos el práctico 2, ¿verdad? A la izquierda ustedes tienen las mismas ramas de actividad, pero espejadas, ¿vieron? Agro y agro, industria a industria, y servicios. A la izquierda, la tabla lo que contempla son cómo se usa estos recursos. Por ejemplo, el agro, que produjo 855, y que son los recursos. ¿Cómo los usó? Y bueno, una forma de decirlo es, parte fueron insumos, 210, y el resto fue valor agregado bruto, 645. ¿De dónde extraigo esos datos? Y bueno, parte fueron insumo, 210, y parte fueron valor agregado bruto, 645. O sea, la utilización de estos recursos por parte de la rama de actividad agro, o fue utilización de insumos, o fue generación de valor agregado bruto. Y a su vez, el valor agregado bruto lo vamos a descomponer en esta tabla en dos partes. Consumo de capital fijo y resto. Y el resto se le llama valor agregado neto. ¿Por qué desagregamos el consumo de capital fijo? Porque recuerden ustedes que el valor agregado es lo que a partir de los insumos llegamos a la producción. En definitiva, estamos descomponiendo la producción en estas dos partes, consumo intermedio y valor agregado. Pero dentro de ese valor agregado está la restitución del desgaste de capital, y a eso le llamaba consumo de capital fijo, que por obvios motivos no vamos a llamarla Cristina Kirchner, porque si no terminamos todos procesados acá, como viene la mano. Hoy va a ser consumo de capital fijo. La diferencia es el valor agregado neto. ¿Sí? Por eso los quitamos, pero van a ver ustedes que en la práctica es solo para aclarar, para que nos quede claro cuánto fue el desgaste de capital que hubo en este proceso productivo. Verán ustedes que esta tabla yo la estoy elaborando desde las perspectivas del productor. ¿Sí? El productor tiene como recurso lo que vendió, es su producción, ese es el recurso. ¿Y qué hace con ese dinero, entre comillas, que le pagaron por lo que vendió? Parte paga la materia prima, los insumos, y el resto es el valor agregado bruto. Por eso decimos que la cuenta producción se confecciona desde la óptica del productor. Lo mismo está ocurriendo con la industria. Vayamos al COU que teníamos antes y vamos a ver que la industria produjo 1739. Ese es el recurso, lo que facturó el sector industria, 1.739 pesos. Ese es su recurso, porque repito, esta cuenta está hecha desde la óptica de que está produciendo. Estos 1.739 que facturaron, ¿cómo se gastaron? ¿Cuál fue su uso?
El lado izquierdo de la cuenta producción, 1.199 se pagaron a los proveedores por las materias primas y 540, ahí lo tenemos, es el valor agregado bruto. La misma tabla me dice que el consumo de capital fijo fue 80, por consiguiente, el valor agregado neto fue 540 menos 80, que es 460. ¿Comprenden? Finalmente, el sector servicios, que agrupa a los servicios privados y al gobierno, produjeron 1.510. 500 fue los insumos, 1.010 el valor agregado, sumamos los dos, servicios del gobierno y servicios, y obtenemos que el valor agregado bruto es 1.010 y el neto 950, 60 el consumo de capital fijo entre los dos, 40 más 20, esos son los 60 de los que estamos hablando. ¿Sí? Esta cuenta en realidad me limpia bastante bien, me ilustra bastante bien y me despeja todo el numererío ese que tiene el COU, ¿verdad? Porque ahora yo solo me limito a las producciones, es más, los servicios los agrupo a todos y me concentro en 2 o 3 variables. Todo el resto de las cosas que había ahí, en esta cuenta, que es la de producción, que yo me quiero concentrar en la producción, no tienen mayor importancia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Por ahora no, Profe, ¿Sí? esa cuenta que estaba mostrando es del libro, ¿no? Sí, estoy usando las mismas cuentas que están en el libro con los mismos valores que están en el libro. Ángela, tienes que tomar el consumo de capital fijo, porque cuando tú generas, a ver, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que tú estás produciendo en una de las ramas de actividad, la alta tecnología, tiene un fuerte desgaste de capital. Entonces supongamos que tú, en esta cuenta donde dice industria, ¿en qué página está el libro? No sé, pero puede ser, a ver. Sí, página 45. ¿Verdad? El COU está en la anterior. El COU está en la 26. Y este está en la 45. Supongamos que volviendo a tu pregunta, Ángela, supongamos que tenemos una rama de actividad, una industria, que tiene un gran desgaste de capital. Una acería, por ejemplo. Una empresa que produce acero. ¿Sí? Y tenemos que adquiere insumos, algunos de ellos importados, por 1.199, como dice, perdón, digo bien, 1.199, como dice acá, y produce 1.739. O sea, está agregando valor por 540. Estoy siguiendo los datos de esta tabla. No es lo mismo que de esos 540 tenga que destinar a reponer capital por 530 y que te queden 10 para pagar impuestos, para pagar salarios y para obtener excedente de explotación neto. No es lo mismo eso que si de los 540 me queden, como en este caso, 460 para todo eso. ¿Por qué? Y porque si yo no contabilizo cómo se está desgastando el capital se va gastando a medida que el proceso de producción se va desarrollando. Llegado a determinada cantidad de años, mi máquina es obsoleta y yo tengo que comprar una máquina nueva. Y si yo no provisioné el consumo de capital fijo, voy a tener que desembolsar una fortuna o tengo que cerrar mi empresa porque se quedó sin capital físico. Entonces, el consumo de capital fijo es parte del valor agregado que yo tengo que dejar reservado y que va a ir siendo acumulado a lo largo del tiempo hasta el día en que tengo que comprar la máquina nueva para restituir a la vieja. Si yo me lo gasto en salarios y en excedente de explotación neto, después cuando llega el momento de restituir la máquina vieja, ¿de dónde lo saco? En este proceso, supongamos que estos son 80 pesos que durante, no sé, para exagerar, durante 100 años, que es lo que me dura la máquina, ¿sí? Son 8.000 pesos, ¿verdad? 80 pesos durante 100 años son 8.000 pesos. Fíjense que si yo produzco 1.739 y en el año 100 tengo que comprar esta máquina, no puedo hacerlo.
Entonces es preferible mantener 80 todos los años hasta el año 100, y el año 100 la repongo, ¿sí?, con los 8.000 pesos que estuve ahorrando entre tanto. Exactamente, se llama amortización, efectivamente. Efectivamente, se llama ir amortizando, o sea, manteniendo como reserva para poder hacer el cambio. Si no, se vuelve, el ejemplo que yo les puse fue muy exagerado, pero ustedes supongan una empresa de transporte colectivo. Los ómnibus se desgastan mucho. Si ustedes no mantienen consumo de capital fijo reservado para después poder restituir la flota, después no la pueden restituir, y lo que tienen es chatarra que se le rompe cada 2 días y no la pueden usar más. Bueno, bárbaro. Tenemos entonces que la cuenta producción, visto como agente institucional, utiliza entonces los recursos que es la producción, y los usos, como ustedes pudieron ver, es el consumo intermedio, el valor agregado bruto. Ahora la vamos a ver, bueno, en forma de T, una rama de actividad. También podríamos solamente el agro, supongamos que nos dice confeccione su cuenta producción en forma T para solamente identificar el sector agropecuario, la rama de actividad. Y bueno, tendría que el rubro, la cuenta producción, tengo por un lado como recurso producción, y como usos, valor agregado bruto y consumo interno, insumos, 645 y 210 respectivamente. Sumando todas las producciones, 4.104, yo obtengo la producción nacional, lo que se produjo en el país que yo estoy describiendo. Sumando todos los valores agregados, yo tengo el Producto Interno Bruto, el valor que corresponde al Producto Interno Bruto nacional de este país. Luego lo que vamos a hacer es la misma cuenta producción, pero construida no con ramas de actividad, sino con agentes institucionales. Y esta es la página 47 del COU. Ahora, agentes institucionales que vamos a utilizar en este curso son 4. Empresas, sociedades, donde vamos a agrupar todas las sociedades. Gobierno, donde el gobierno lo vamos a sacar de servicios, es un servicio pero particular. Hogares, familias y resto del mundo. Estos son los 4 agentes institucionales que vamos a estudiar. Con respecto a lo que hemos visto anteriormente, el razonamiento es el mismo. Vamos a ver cómo estos agentes institucionales, ya no ramas de actividad, cómo los agentes institucionales producen y cómo se utiliza la producción de estos agentes institucionales. Primera simplificación, los hogares no producen y por consiguiente no van a ver al agente institucional hogares en la cuenta producción. No va a aparecer en la cuenta producción hogares. Un problema menos. Pero tenemos un problema más. Hay otros que producen y que no están en la rama 1, rama 2, rama 3. O sea, agroindustria, servicios y servicios del gobierno. Que es el resto del mundo, que también produce. La cuenta producción por agentes institucionales se construye de esta manera. Otra vez, a la derecha los recursos, a la izquierda los usos. Los recursos es lo que se produce. Ahora yo agrupo dentro de las sociedades todas las ramas de actividad que no son gobierno. Entonces voy a ir a mi COU y voy a sumar la producción del agro, 855, más la industria, 1.739, más servicios, 990, y esos son mis 3.584 que producen las sociedades. ¿Entendieron? Ahora agrupo todas las sociedades, financieras y no financieras, dentro de un mismo agente institucional. El gobierno, ya lo tengo aquí, claro, son 520 los que produce, y la suma total es la producción nacional. Este número tiene que ser el mismo que yo tenía antes, que es 4.104. No cambia el número,
Lo que cambia es la forma en que se presenta la descomposición de este número. Antes yo tenía cada rama de actividad y el gobierno estaba con los servicios. Ahora tengo todas las ramas juntas y el gobierno lo tengo afuera. Esa es la diferencia. Y a todas las ramas juntas le llamo sociedades. Y a los servicios del gobierno le llamo gobierno. Pero la suma tiene que dar la misma, que son estos 4.104. 4.104 entonces es la producción nacional. Y se compone, repito, por la producción de las sociedades y la producción del gobierno. Ahora bien, en esta economía, además de lo que produjeron, y voy a volver al COU, de lo que produjeron las empresas y el gobierno, estos 4.104, hay más bienes ofrecidos, porque la oferta total es 5.154. La diferencia son 1.050, 4.104 y 1.050 son 5.154, que son bienes que también se ofrecen, pero que no son producidos por esta economía que yo estoy describiendo. O sea, son nuestras importaciones. Y las importaciones es lo que factura el resto del mundo. Recuerden que las cuentas producción se confeccionan desde la óptica del productor. Las empresas lo que producen es lo que facturan, y esa es su recurso. Y luego usan esa plata. El resto del mundo también nos factura. Nos factura lo que nos vende. Por ende, en la cuenta de producción va a aparecer el agente resto del mundo con importaciones, en este caso 1.050, que es la que teníamos ahí. La suma de estos 4.104 más los 1.050 es la oferta total que teníamos abajo a la derecha en el COU. Son estos 5.154 que ustedes ven acá, 4.104 más 1.050. ¿Entendieron? Esa es la forma en que se construye la cuenta producción por agentes institucionales desde la óptica siempre del productor. Y estos son los recursos. ¿Alguna duda quedó con esto? Bárbaro. Los usos es el mismo razonamiento que habíamos visto en la cuenta producción por ramas de actividad. ¿En qué usa la facturación el gobierno de 520 pesos? Paga salario, o sea, valor agregado o insumos. Eso es lo que ustedes ven acá. 100 de consumo intermedio, insumos, y 420 de valor agregado, que se distribuyen en consumo de capital fijo y valor agregado neto. No cambia el razonamiento. Lo que pasa es que ahora estamos agrupando a todas las ramas de actividad y el gobierno lo estamos dejando del otro lado. Pero el razonamiento es el mismo. Los usos de estos 3.584 fueron 1.809 de todo el consumo intermedio de las ramas de actividad, excluyendo al gobierno, y 1.775 de valor agregado, que a su vez se distribuyen en consumo de capital fijo y valor agregado neto. O sea, los usos, que es el espejo que está a la derecha, perdón, a la izquierda, sociedades, gobierno, no es otra cosa más que lo que habíamos visto antes, pero agrupado en forma distinta. En vez de tener al gobierno dentro de los servicios, a la rama 1, que era el agro, y a la rama 2, industria, ahora tengo rama 1, rama 2 y parte de los servicios como sociedades, y el gobierno queda fuera. Lo que sí cambia aquí con respecto a la anterior tabla es que el resto del mundo también usa lo que facturó. La utilización de lo que facturó el resto del mundo es lo que demandó de esta economía, y eso se llaman exportaciones. Tenemos en el COU que manejábamos que las exportaciones eran 790. Es lo que demanda el resto del mundo. Las exportaciones es lo que le vendemos a los otros, que no viven en Uruguay. De manera tal que la utilización del resto del mundo lo ponemos aquí como exportaciones. Es lo más raro, es lo más distinto que tenemos acá, porque en la otra no estaban.
ni las exportaciones ni las importaciones, porque estábamos describiendo las ramas de actividad interna. Las importaciones son ramas de actividad de otra economía que no nos interesa a nosotros porque no la estamos describiendo. Y las exportaciones que le hacemos a esa economía es utilización de otros agentes institucionales en otros lados que no nos interesa describirlo porque estamos describiendo solo los de esta economía. Por consiguiente, queda todo agrupado en el rubro importaciones como recurso para el resto del mundo, y todo el resto del mundo es una sola cosa, es un solo agente. Y las exportaciones es cómo usó esa producción de 1050 que hizo el resto del mundo destinada a esta economía. O sea, importaciones y exportaciones. Ustedes recordarán que en el práctico anterior alguien hizo una pregunta, el docente que hizo el texto hizo una pregunta que decía el saldo de la balanza comercial. Y yo les decía, esto es nuevo, ¿verdad? El saldo de la balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones. Bien, acá lo que tenemos es el saldo exactamente opuesto a ese. En vez de exportaciones menos importaciones, esto es 1050 menos 790, que me da un saldo de 260. O sea, es exactamente el mismo número que la balanza comercial, pero con el signo opuesto. Si la balanza comercial es menos 260, el saldo de bienes y servicios con el exterior, que es el saldo de esta cuenta para el resto del mundo, ¿sí?, es 260 positivo. ¿Entendieron eso? Una cosa es el saldo de la balanza comercial, lo que exporta este país menos lo que importa. Pero esta tabla nosotros no la estamos confeccionando desde ese punto de vista, la estamos confeccionando desde la óptica del productor, y el productor está en otro lado del mundo. Esas son nuestras importaciones. ¿Cómo ve el chino que vende 1050 a esta economía? Bueno, le vendí 1050 y le compré, el chino nos compró 790. Mi saldo es positivo, dice el chino. Yo soy resto del mundo. Mi saldo fue positivo en 260. Para la economía que estamos describiendo, el saldo positivo del chino es mi cuenta balanza comercial negativa. Le estoy exportando menos de lo que le importa. La cuenta producción se confecciona desde la perspectiva del productor, y el productor es el chino, para el resto del mundo. ¿Entendieron? Para el resto, sociedades y gobiernos, el saldo de esta cuenta es la producción, que es mi recurso, menos el consumo intermedio, y por ende el saldo es el valor agregado bruto. Lo mismo para la que habíamos visto antes. Antes de darte la mano, Verónica, antes de la palabra, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver que la siguiente cuenta arranca con el saldo del anterior. Entonces, el saldo de la cuenta producción para los agentes institucionales es el valor agregado bruto de cada agente institucional. Y para cada rama de actividad, el saldo es el valor agregado bruto. Para el resto del mundo, en esta visión que es por agentes institucionales, el saldo es el saldo de bienes y servicios con el exterior. Y ese va a ser el recurso de la siguiente cuenta. Verónica. Profe, sí, con respecto a lo anterior que dijo, en realidad entonces va a ser, depende de la perspectiva que lo miremos, el mismo número, pero positivo o negativo. Sí, efectivamente. En este curso, cuando te digan confecciona la tabla de producción, la óptica que vas a tener que utilizar es la de productor. Y por consiguiente, va a ser importaciones menos exportaciones. Ese es el saldo, y se los voy a poner acá para que no se olviden, de bienes y servicios con el exterior. Es importaciones menos exportaciones. En este caso, 1050 menos 260. Si ustedes leen las noticias hoy salió una noticia, en agosto las exportaciones uruguayas aumentaron, no sé, en 29%, algo por el estilo dice. Eso, para el resto del mundo, es que gastaron un 29% más. Y en esta tabla va a aparecer como que gastaron un 29% más. Para el Uruguay, exportamos más y la balanza comercial uruguaya
tiene exportaciones por un 29% más. Pero para la cuenta producción, es que el resto del mundo gastó un 29% más. Si este hubiese sido el gasto del año pasado, 790, bueno, tendríamos que hacerle un 29% más para ver cuánto gastó en exportaciones nuestras este año. Entonces, tú puedes tener las letras engañosas, esas que te ponen en las revisiones. En la cuenta producción, el saldo de bienes y servicios con el exterior fue de 260. Eso quiere decir, A, Uruguay exportó 260 más de lo que importó, si esta fuera la economía que estamos describiendo. B, Uruguay importó 260 más de lo que exportó. C, Uruguay no importó ni exportó nada. Y D, no sabe, no contesta. Bueno, ¿viste? Ahí lo que te está diciendo es, está bien, tú la construiste y estás diciendo que importaste más de lo que exportaste. Contéstame eso. Ese es el razonamiento. ¿De acuerdo? Bien, profe, muchas gracias. Fenómeno. Bueno, muy bien. Ese razonamiento, entonces, nos lleva a sacar conclusiones muy lineales que ya, Marcelo, perdón, antes de seguir. El saldo de bienes y servicios con el exterior, entonces puede dar negativo. Sí, puede dar negativo si las exportaciones son mayores que las importaciones. Está, gracias. Bien, que no es este caso, pero no tiene por qué dar siempre. Es más, en Uruguay es negativo, porque acá exportamos más de lo que importamos, efectivamente. ¿Sí? Bueno, algunas conclusiones que sacamos de esta cuenta. Bueno, que el valor agregado bruto del gobierno es menor que el valor agregado bruto de las sociedades, que, siguiendo a Marcelo, tenemos balanza comercial negativa, la economía que estamos describiendo, el resto del mundo tiene bienes y servicios con el exterior positivo, que la producción total de esta economía nacional, o sea, interna, es 4.104 y que aparecen 1.050 del resto del mundo, de afuera, de China, si es el único que nos está vendiendo algo, y que esta economía generó como valor agregado 2.195, de los cuales, de los 2.195, no hay que olvidarse, 207 es para restituir el capital que se desgastó. O sea, en términos de valor agregado neto, esta economía generó 1.988 pesos. Vieron qué lejos que estamos de los 4.104 de producción, lo mismo que vimos en la clase de ayer, cuando vimos los números uruguayos. Está bien, esta economía produjo, la producción fue 4.104, pero el valor agregado fue casi la mitad, 2.195. Y el neto, menos todavía, 1.988. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas con esta cuenta? Vieron que es sencillota para arrancar. Sencillota. ¿Dudas, preguntas? Ahora terminamos con la cuenta producción, ¿no, profe? Exactamente. Acá terminamos con la cuenta producción. ¿Seguimos? ¿Damos el otro paso? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, muy bien. Acá tuvimos entonces distintas ramas de actividad que utilizaron insumos, las describimos como generadoras como productoras, las vimos desde el punto de vista de cada rama de actividad, después la vimos, agrupamos como agentes institucionales y sacamos al Estado e incluimos al resto del mundo. Vimos que utilizaban insumos y que generaban valor agregado. Ahora vamos a concentrarnos en este punto, la generación de valor agregado, es lo que importa. Recuerden ustedes el ejemplo que yo le puse de la muñeca Barbie. No es lo mismo comprar insumos por 49 y vendérselo por 50 a una familia, me queda un peso para pagar impuestos, para salarios, para excedente de explotación bruto, que comprarlo a $1 y venderlo al 50 y que me queden 49 pesos para distribuirlo entre asalariados, entre propietarios, excedente de explotación y para el gobierno, impuestos menos subsidios. No es lo mismo 1 que 49. ¿De acuerdo? Por consiguiente, lo importante es este valor, que curiosamente es el saldo de la cuenta anterior.
La cuenta anterior habíamos dicho que era la producción como recurso, consumo intermedio y valor agregado como usos. Bueno, ese valor agregado, que es el uso, la utilización de parte de lo que facturé, es lo que genera recurso para la siguiente cuenta, que es la de generación del ingreso. Una vez más, va a ser desde la óptica del productor. ¿Sí? El valor agregado bruto es el recurso y los usos son los que vimos en el COU. El valor agregado, ¿cómo se descompone? Remuneración de asalariado, la remuneración por la participación del trabajo en el proceso productivo, impuestos menos subsidio, lo que termina llevándose el gobierno como, entre comillas, socio en la producción, cuando va bien, ¿verdad? Cuando va mal. Y el excedente de explotación bruto, que es la remuneración al capital, dentro de lo cual parte es la restitución del capital que se desgasta, el consumo de capital fijo, y el resto es la ganancia pura, excedente de explotación neto, del propietario, o sea, del capitalista, el que es propietario del capital. O sea, la generación del ingreso, en realidad, la cuenta generación del ingreso, me dicen cómo participan los distintos agentes económicos en el proceso de producción. Y concretamente, cómo se reparte el valor agregado. Cómo se reparte aquel dólar o los 49 dólares. Ese es el razonamiento de esta cuenta. ¿Sí? Vamos a ir al... Ya les digo qué página es. Acá está. Página 49. La forma en que se va a construir esta cuenta es muy similar, es un calco de las anteriores. Por un lado vamos a tener recursos y por otro lado usos en forma simétrica, espejada. Y vamos a tener la óptica de la, por actividades, por rama de actividad y por agentes institucionales. Mismo razonamiento que la cuenta producción. Como ramas de actividad o como actividades vamos a tener el agro, la industria y servicios, que es lo que ustedes están viendo ahí. De la anterior sacamos que el valor agregado bruto del agro fueron 645, de la industria 540 y de los servicios 1010. No está el resto del mundo porque el resto del mundo no es una rama de actividad de la economía que estoy describiendo. ¿Y cómo cómo gastaron estos recursos? Este valor agregado bruto que generaron. Bueno, volvamos al COU. Acá lo tengo. Y fíjense, por ejemplo, el agro. Esos 645 que generó como valor agregado, por eso, se transforman en ingresos. ¿Y para quién van esos ingresos? Para los asalariados, 225. Para el gobierno, 20. Y el resto, 333 y 67, que es 400, para la remuneración del capital, o sea, excedente de explotación bruto. O sea, la cuenta generación del ingreso, lo que agarra es el COU y toma la parte de la izquierda y abajo y la calca aquí, directamente, no hace otra cosa más que eso. Y lo que describe es cómo el agro distribuyó el valor generado. Por eso se le llama generación del ingreso. El proceso productivo ha generado un ingreso. ¿Cómo se distribuyó ese ingreso? ¿Cómo se distribuyó ese dólar de la muñeca Barbie? ¿O cómo se distribuyeron los 49 dólares de la muñeca Barbie? Eso es lo que muestra la cuenta generación de ingresos. Como ustedes pueden ver acá, claramente el sector agropecuario, el grueso fue para excedente de explotación bruto. Casi las 2/3 partes de los 645 no producidos, produjo mucho más, pero el valor que agregó, que generó ingresos, ese ingreso se distribuyó en 2/3 partes para el capitalista, en 1/3 parte para los asalariados y en una miseria para el gobierno. 20 pesos para el gobierno. A la industria le pasó algo parecido. Generó también la industria 1.739 de producción. El valor agregado fueron 540.
que ustedes lo tienen como recurso para la industria. ¿Qué hizo con los 540? Parte fue para remuneración de asalariados, 220. Parte fue, y acá lo tenemos, ¿verdad? Remuneración de asalariados, 220. Parte fue para el gobierno, 50. Y la diferencia, 190 más 80, 270, excedente de explotación bruto. Esa fue la forma en que distribuyó el ingreso generado el sector industria. Y el sector servicios, para variar, es la suma de los servicios más servicios del gobierno. Entre los dos produjeron 1010, ustedes, perdón, agregaron valor por 1010, 590 más 420. ¿Cómo distribuyeron estos 1010? Parte fueron para los asalariados, parte fue para el gobierno y parte fue para el capitalista. 390, ¿sí? Para remuneración del capital. Y así termina la cuenta generación de ingresos. Nos está mostrando que en esta economía, de los 2.195 de valor agregado que se transforma en ingreso, un poquito más de la mitad fue para, perdón, un poquito menos de la mitad fue para el excedente de explotación, o sea, la remuneración al capital. Casi lo mismo fue para los asalariados y un porcentaje muy inferior fue para el gobierno. ¿Entendieron el razonamiento y cómo se construye esto? ¿Sí? Profe, o sea que del lado de los recursos va a quedar solamente completado valor agregado bruto por actividad. El resto para abajo van a quedar en blanco. ¿Se completan del otro lado de la parte de usos? Estos cuadraditos que aparecen aquí abajo, dices tú. Sí, esos Sí, mismos. igual que el anterior, hay una enorme cantidad de cuadraditos que solamente se completan de un lado y no del otro. Lo mismo le pasa a estos otros de aquí arriba, que es el valor agregado bruto, que no es un uso y por consiguiente lo dejas en blanco. Bien, el último paso que nos falta dar es construyamos ahora la cuenta de generación del ingreso, pero por agentes institucionales, en donde vamos a tener agro, industria y servicios, que no es el gobierno juntos, gobierno como agente institucional. Los hogares no van a aparecer tampoco porque los hogares no generan ingresos, sí reciben, va a estar en la próxima. Y el resto del mundo, con un pequeño detalle, que ahora lo vamos a ver. A partir de esto también podría yo tomar una rama de actividad y hacer una tabla T con la rama de actividad, por ejemplo, solo el agro. El agro generó un valor agregado de 645. A ver si lo tengo por acá. No, no lo tengo. Bueno. Y tengo los usos 225, 20 y 400. ¿Sí? Bien, ahora pasemos entonces a cómo hacemos esta tabla, esta cuenta generación del ingreso por agentes institucionales. Agrupamos a todas las sociedades, vamos de vuelta. El valor agregado de el agro, servicios y industria es la suma de 645 más 540 más 590. Me da 1.775. El gobierno agregó valor por 420 y esos son los 2.000. ¿Solo a mí se me corta? ¿Se escucha ahora? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, ahora Ahora profe. sí. Bueno, Verónica levantó la mano. Profe, yo me quedé con lo que nombró usted de la T, que es como un mayor por... Claro. Y que da 0 abajo. Claro, exactamente. Como Bien. recurso tenés 645, como usos, en el caso del agro, ¿verdad? 225 más 20 más 400, saldo 0. Bien, profe, muchas gracias. Vieron que el análisis T es para
ver solo una rama, ¿no? No podemos hacer T con 2 o 3 ramas. Si hago T con 3 ramas, estoy haciendo toda la cuenta. Es para individualizar una sola de ellas. Bien, vamos entonces a... me parece que me apuré, por eso se cortó, así que voy a hablar un poco más despacio. Vamos entonces a la cuenta de generación del ingreso por agentes institucionales. Las sociedades, ¿cuánto generaron de valor agregado? Voy al COU y tengo que la rama 1, 645. La rama 2, 540. La rama 3, 590. Total, 1.775. Gobierno, valor agregado, 420. Aquí los tengo. Total, 2.195, que es igual al valor agregado bruto, que es igual al Producto Interno Bruto. El resto del mundo. El resto del mundo toma como recurso el saldo de bienes y servicios de la cuenta anterior, que ustedes recordarán, era 260. Y tenemos un tema simple. El resto del mundo no genera ingresos en esta economía, y por consiguiente esta cuenta de generación de ingresos le importa 3 hermosos rábanos, que es lo que hace el resto del mundo con estos 260. Por consiguiente, el saldo de bienes y servicios con el exterior de 260, que viene de la otra cuenta anterior, termina en 260, el mismo número como saldo en bienes y servicios con el exterior. No aporta ni quita nada. Estos 1.775 de las sociedades se distribuyen 625. ¿Cómo? Perdón, le pregunto, ¿se va trasladando ejercicio a ejercicio? Por más que año tras año sea 0, ¿siempre se va a ir trasladando ese mismo número? A ver, el problema que tenemos aquí es que estas cuentas son del mismo ejercicio. O sea, esta no toma el dato del año anterior. Esta es la descripción de la economía en el año 2019, por ejemplo, o 2021. Entonces, la cuenta producción del año 2021 tiene como saldo el valor agregado bruto. Y cuando hablábamos de agentes institucionales, tiene como saldo de bienes y servicios con el exterior. La cuenta generación toma como recurso el valor agregado bruto, y la cuenta generación del ingreso por agentes institucionales toma como recurso el saldo con bienes y servicios con el exterior, el saldo de bienes y servicios con el exterior de la cuenta anterior. O sea, una cuenta nutre a la otra, el saldo de una son los recursos de la otra. ¿Por qué se repite? No entiendo, profe. ¿Qué cosa? Saldo de bienes y socios con el exterior. Es el saldo de bienes y servicios. A ver, para un chino, ¿sí? La cuenta producción me dice por agentes institucionales que el chino vendió más de lo que compró de Uruguay, ¿verdad? ¿Cuánto? 260 pesos. Pregunta, ¿qué hizo el chino con esos 260 pesos? ¿Pagó salarios? Puede ser. ¿Remuneró capital? Puede ser. ¿Pagó impuestos? Puede ser. O sea, con esos 260 pesos, seguramente generó ingresos y lo distribuyó entre todos los chinos. Pero como estamos describiendo la economía uruguaya, no nos interesa lo que hizo el chino. Sé que fueron 260 pesos, que generó ese ingreso y que lo distribuyó entre los chinos. Ahora, no sé ni me importa qué fue lo que hizo. ¿Entienden? Por eso en la cuenta generación de ingreso, que descompone el valor agregado de cada agente institucional, podría descomponer también como remuneración de asalariados, impuestos y excedente de explotación bruto de China. Pero como estamos describiendo la economía uruguaya, no nos interesa eso. Y ponemos el total, todo agrupado. ¿Puede ser un uso o un recurso? 260 Sí. fue un recurso para el resto del mundo. Y lo usó en el resto del mundo. Pero para nosotros no nos importa qué hizo. Y por ende lo tomamos como un total. 260. Ok. ¿Sí? Si hubiese pagado solo sueldos,
ustedes tendrían remuneración de asalariado 1025 Uruguay, 260 en China. ¿Y yo para qué me quiero saber qué gastaron en China en sueldos? Si estoy describiendo la economía uruguaya. No me interesa. Entonces lo pongo como 260 destino incierto. Sé que fue en el resto del mundo. ¿Está claro? Bien, estos valores que ustedes ven ahí, remuneración de asalariados, impuestos, excedentes, es el resultado de esta cuenta, de la cuenta generación de ingresos. Ese resultado de la cuenta generación de ingresos va a ser el recurso para la siguiente cuenta, que es la cuenta de distribución de este ingreso. ¿Qué es lo que estuvimos viendo acá hasta este momento nosotros? Pues nosotros lo que hemos visto es cómo las distintas ramas de actividad y los distintos agentes institucionales participaron directamente en la producción de bienes. Para producir estos, la producción de las sociedades, que ya ni me acuerdo cuánto era, se necesitó contratar mano de obra, por ejemplo, en 625 pesos. Y se necesitó pagar impuestos, 110, o sea, todos ellos participaron directamente en la producción que hicieron las sociedades. O sea, es una participación directa. Directamente intervinieron en el proceso de producción. Y eso es lo que hemos visto hasta este momento. Lo mismo pasa con el gobierno y también con el resto del mundo, que tampoco nos importa mucho qué es lo que hay atrás de eso, pero también pasó lo mismo. Hubo actividades económicas en el proceso productivo que generaron ingresos y que directamente se recompensaron esos ingresos. Una vez que se terminó este proceso de generación del ingreso, venimos ahora a la cuenta más complicada de todas, que es la de asignación y distribución del ingreso. Se las voy a introducir hoy, pero vamos a entrarle con todo la próxima clase. Capaz que sería bueno, ustedes aprovechen toda la semana para darle una lectura al texto. ¿En qué consiste la asignación y distribución del ingreso? Repito, los asalariados recibieron, de acuerdo a este COU, 1025. Y esos 1025 son estos que ustedes ven acá. Las sociedades pagaron 625 de salarios y 400 pagó el gobierno de salarios. Estos son los 1025. Ahora bien, y eso fue el salario, pero recuerden ustedes que ese salario es tramposo. Las familias que reciben salario, los trabajadores, no pueden gastar 1025. ¿Por qué? Por dos motivos. Por tres motivos. Primero, dentro de esos salarios están los aportes patronales. Por consiguiente, esos aportes están en el salario, pero no son para gastar. En segundo lugar, están los descuentos previsionales. Y por consiguiente, tampoco esa parte la pueden gastar. Y esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que las familias reciben ingresos que no necesariamente están vinculados con el proceso de producción. Algunos sí, pero otros no. Por ejemplo, estos hogares, el hogar de Juan Pérez, no sé si hay algún Pérez acá, pero un primo de ustedes, trabajó y recibió, supongamos que solamente Juan Pérez trabajó en esta economía, recibió 1025 pesos de salarios. Le descontaron el BPS, se quedó con menos, después vamos a ver cuánto es eso. Le sacaron el descuento previsional, bárbaro, tiene menos. Pero Juan Pérez le arrienda un inmueble a esta empresa. Ese ingreso es un ingreso que está generado en el proceso de producción, pero no aparece aquí. No aparece hasta este momento. Hasta este momento no aparece el arrendamiento. O Juan Pérez puede ser el propietario de esta empresa y tiene acciones y le pagan dividendos. ¿Y dónde están los dividendos acá? No aparecen los dividendos hasta el momento. O Juan Pérez le prestó plata a esta empresa y a esta empresa le tiene que pagar intereses. Tampoco están los intereses acá. Quiere decir que Juan Pérez
El salario le recortan porque tiene que pagar aportes y descuentos, pero al mismo tiempo, debido al proceso productivo, porque le prestó un inmueble como arrendamiento o porque le prestó plata, puede tener un ingreso mayor que el que tenía originalmente como sueldo. De hecho, hay mucha gente que está en la casa sin trabajar, remuneración de asalariado cero, y recibe una renta de propiedades y tiene un ingreso que no está vinculado con su trabajo, sino como remuneración a la propiedad que él prestó. Quiere decir entonces que cuando pasamos raya, este individuo va a tener menos de 1025 por algunos motivos y más por otros. La pregunta es, ¿cuánto va a terminar teniendo para gastar? ¿Cuál va a ser su verdadero ingreso que va a tener destinado al gasto? Bueno, para eso vamos a tener que ver la siguiente cuenta, que es la cuenta de asignación. ¿Cómo se asigna este ingreso generado? Es el mismo ingreso, la torta es la misma, pero ¿cómo participan los distintos agentes institucionales? Ahora ya no nos va a interesar más las ramas de actividad. La producción ya está hecha, ya se generó el ingreso. Ahora ese ingreso se distribuyó primariamente entre remuneración de asalariados, consumo de capital fijo, excedente de explotación neto e impuestos menos subsidios. Pero después empieza el manoteo para un lado y para el otro. Parte de ese ingreso tiene que ir para arrendamiento, y parte tiene que ir para dividendo, y parte tiene que ir como intereses. Por otro lado, una vez que terminamos y sacamos raya, y Juan Pérez resulta que como arrendamientos y como intereses y dividendos terminó ganando más de lo que le descontaron del BPS a él y lo que era el aporte patronal. Supongamos esa situación, bárbaro. Supongamos que terminó mejor. Bueno, pues le queda otro punto. ¿Y qué pasa si recibe una pensión del Estado? Hay mucha gente que la recibe, que no está vinculado con el proceso productivo, ¿vieron? La pensión del Estado y lo que él aporta al BPS no está vinculado con el proceso productivo, ¿sí? Lo que le pagan por el BPS. Y por consiguiente, puede llegar a pasarle que recibe una pensión y por ende tiene más dinero para gastar todavía que lo que tenía en el proceso primario de producción. Es más, todos los jubilados que reciben jubilaciones no participan en el proceso de producción directo, porque están jubilados, no producen, sin embargo reciben un ingreso que es independiente del proceso de producción. Eso nos va a dar ahí sí el saldo final que le quedan a esas personas, llámese familias, llámese como sea, para poder disponer del gasto correspondiente. Eso es lo que va a la próxima cuenta, y por eso es tan compleja, porque no es tan fácil de decir, bueno, la producción fue tanto, le saqué tanto de insumos, tengo tanto de valor agregado, y ese valor agregado se compone de esto, esto y esto, punto. Que es lo que vimos hasta ahora. Ahora, esto que recibiste tiene a su vez ingresos adicionales, y a su vez tenés que pagar cosas. Entonces empieza a haber una metida de mano en el bolsillo, te saco pero te vuelvo a dar, y el saldo de esa cuenta va a ser lo que me queda en definitiva para poder gastar. Que si es las familias es para consumir, si es el gobierno es gasto de consumo de gobierno, y si es la empresa para invertir, para formación bruta de capital. ¿Dudas? ¿Preguntas antes de que empiece a llover? Porque se viene. Por ahora no, profe. Vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien. Si no tienen dudas, hoy tengo una buena noticia, ya que es viernes, vamos a dejar por acá. No quiero entrar en la próxima cuenta. Sugiero lo siguiente, refresquen bien lectura fin de semana, cuenta generación, producción y generación del ingreso. Y ahí, si les queda claro todo eso, empiecen a leer la siguiente, distribución e asignación. Bueno, Melanie, feliz cumpleaños. Sí, Katy. ¿Sí? ¿Una duda, dices? Ah, perdón. ¿Para dónde dijo que iba cuando es el caso de la empresa? ¿Cómo, perdón? Para formación bruta de capital. Ese es el gasto de las empresas. Bien, gracias.
la demanda de las empresas. Acá en casa no es, seguro. Dejen de escribir a esa pobre muchacha que no tiene audio. Ahí. El saldo de la balanza comercial es negativo. De la balanza comercial es negativo cuando se importa más de lo que se exporta. El saldo en bienes y servicios con el exterior es con el signo opuesto. Si el saldo de la balanza comercial, como en el ejemplo que estamos viendo, es negativo, porque se está importando más de lo que se exporta, el saldo de bienes y servicios tiene que ser positivo. ¿Entiendes, Katy? El concepto de balanza comercial lo van a ver en la segunda parte del curso, que es el que se ve en la prensa. En la prensa nunca van a encontrar saldo de bienes y servicios con el exterior. Nunca lo van a ver ese concepto. Siempre van a ver balanza comercial. Está, bárbaro entonces. ¿Sí? ¿Te quedó claro entonces? Bueno, muy bien. Y para completar y ya dejarlos libres, así vamos todos al cumpleaños, una vez que yo tengo mi ingreso en la mano, por llamarlo de alguna manera, para gastar, y veo cuánto gasto, si lo que gasto es mayor que lo que yo tengo de ingresos, me tengo que endeudar. De lo contrario, tengo un ahorro. Como ustedes van a ver, la suma de todos los ahorros tiene que ser igual a la suma de todos los endeudamientos. Entonces, si los agentes institucionales internos se están endeudando en términos totales, el resto del mundo lo está financiando, o viceversa. O puedo tener un combo. Hay dos que necesitan financiamiento, uno que se los da, pero no es suficiente y el resto del mundo termina financiando. Puede pasar eso. Hoy en día es lo que ocurre en el caso uruguayo. ¿Sí? No la balanza comercial, sino la cuenta corriente es negativa, eso quiere decir que el resto del mundo nos está... Claro, los intereses los vas a encontrar, Matías, en la cuenta distribución y redistribución, porque implica que en un momento determinado alguien le prestó o al gobierno o a las empresas o al resto del mundo y le están pagando intereses hoy en día. Entonces tú vas a tener que toda esta cuenta va a tener esos intereses de otros periodos. Y cuando cierre la última cuenta acumulación, alguien se endeudó y va a generar intereses para el próximo periodo descrito. ¿Sí? Pero cuando terminemos las cuentas te va a quedar más claro eso. Entonces, Juan Pérez tiene un ingreso, le sacaron, le pusieron, le pagaron dividendo, le quedaron 600 pesos. Consumió 400, le quedaron 200 pesos ahorrados. Los prestó. ¿A quién se los prestó? Y a alguien que le faltaban. ¿Habrá sido el gobierno? Puede ser. ¿Habrá sido las empresas? Puede ser. ¿El sector financiero? Puede ser. ¿Habrá sido el resto del mundo? Los chinos pueden haber pedido prestado. Se los prestó. El próximo ejercicio, esta economía va a tener intereses por esos 200 pesos. ¿Dónde van a aparecer? En la cuenta distribución y redistribución, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ¿dudas, preguntas? Yo tengo una duda. Sí, Matías. No entendí de dónde salió el tema de que los ahorros tienen que ser igual a los endeudamientos. Te vas a dar cuenta cuando cerremos la última cuenta. Vas a ver. Ah, bien. Todavía es difícil entenderlo, ¿verdad? Pero vas a ver que cuando cerremos la cuenta, eso es uno de los descubrimientos que van a tener. Tienen que ser iguales. Alguien ahorra porque alguien pidió prestado. Si no, pero vas a ver cuando terminemos que te vas a dar cuenta de eso. Házmelo acordar por las dudas, pero es uno de los temas que seguramente, con seguridad, lo vamos a ver al detalle. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, a ver si me quedó claro eso que le preguntó el compañero. El ahorro igual al endeudamiento, pero no quiere decir que la empresa lo tenga en físico, o sea, lo va a tener el ahorro
porque se lo debe otra parte. Sí, la última cuenta, que es la cuenta acumulación, nos va a demostrar cómo Juan Pérez, que ahorró, ese ahorro se transforma en capital, máquina para la empresa Tanto. Eso lo describe la cuenta acumulación. No, eso es más macro, Cristian. Te lo dejo para macro 1. Te vas a entretener ahí en macro 1 con cómo ahorra y prestan los bancos. No te olvides que los bancos en realidad no es que presten y ahorren, en realidad ellos hacen un pasamano. Reciben dinero y prestan. Que creen dinero, sí, pero eso macro 1. A esta altura, el año que viene. ¿Alguna otra duda? Disculpe, Sí. esto funciona bajo el supuesto de que cada persona está haciendo lo que es más beneficioso, ¿no? No, está haciendo lo que está haciendo. Ah. Si hay algún Aragán, por ejemplo, que no es muy beneficioso, se queda en la casa, y bueno, y el gobierno va y le da una pensión. No es muy eficiente que digamos, pero es más, fíjate tú, te lo voy a poner de esta manera, lo vamos a ver cuando veamos la cuenta de utilización. Si el gobierno hace eso, el tipo está en la casa sin hacer nada, mirando el Netflix y no hace nada, y recibe a alguien le está cobrando eso, o se está endeudando con alguien al cual le va a pagar intereses para poder solventar ese pago. Cuando describamos la cuenta, cuando lleguemos al final, pero el gobierno gastó más de lo que, con el tema de la cuenta de distribución y redistribución, giró 200 pesos a esa familia que no hace nada. Sí, bárbaro. Y no cobró impuestos, fantástico. Y bueno, pero entonces le están faltando 200 pesos, ¿sí? ¿Cómo hizo? Se endeudó, y el año que viene va a tener que pagar intereses. Bueno. Entonces, vieron que no es eficiente desde el punto de vista productivo, porque ese tipo no produjo. Pero se describe igual. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Si no tienen dudas, si no tienen pregunta, hoy terminamos un poco antes entonces, para no apabullarlos con la siguiente cuenta, recuerden. Ahora vamos a la casa de Melanie al cumpleaños, pero después, fin de semana, repasen estas dos cuentas y empiecen a leer la siguiente, que es la cuenta distribución y redistribución. Repito, es más complicada y es así, nos va a llevar toda la clase, y ya vamos a estar prácticamente en las gateras para hacer el práctico 3. Si no tienen dudas, nos vemos el próximo jueves entonces. Gracias. Que pasen bien. Gracias, profe. Buen fin de semana. Buen fin de. Saludos.